¿Se ve bien? ¿Se llega a ver toda la pizarra o no? Solo los extremos no se ven. Perdona, sí, buenas noches. Esta parte de acá sí se ve, ¿no? Esta parte. A partir de ahí se ve. Ya, hasta acá también creo que sí se ve, ¿no? Lo que yo les voy a preguntar es, ¿prefieren que lo haga acá en pizarra para ir haciéndolo paso a paso? Porque mi tablet, mi pizarra digital está mal. Entonces, por eso es que no lo puedo hacer en mi pizarra digital, ¿no? Pero la otra opción es que, como estuvimos haciendo unas clases virtuales, que yo le saco foto a lo que yo resolví y de ahí le voy explicando desde mi laptop. Entonces tiene esas dos opciones por el momento, hasta que arreglar mi pizarra digital. Que lo haga aquí, que creo que no se ve del todo bien, o que si no le saque foto y ya yo lo convierto en PDF y solo les explico desde mi laptop, ¿no? Lo malo es que si hacemos eso no vamos a poder hacerlo todo paso a paso, en cambio acá sí. Entonces la opción número 1 o la opción número 2. ¿Cuál prefieren? ¿Aquí en pizarra? ¿O le saco foto a la hoja que vamos a resolver y pues de ahí les explico, ¿no? Está, sí, muy bien la primera opción. Mi único problema es que se ve un poco chico desde mi pantalla. No sé si los demás tienen el mismo problema que yo, pero después sí sería mejor hacerlo paso por paso en la pizarra. Ya. Se ve un poco pequeño ese, ¿no? Sí. Para acercarlo, mientras... Porque no estamos todos todavía, ¿no? Creo que no entraron todos todavía. Ahí cómo se ve. Se ve mucho mejor así, sí. ¿Y hasta qué parte de la pizarra llega? Me van indicando. ¿Estos todavía se ve? Sí, sí se ve. ¿Esto de acá? No. Ya no. Ya, hasta acá entonces. Vamos a tratar de resolver hasta ahí, ¿sí? Ya vamos a hacer los modelos de examen. Tengo varios acá. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este de acá. Este es un modelo de examen de movimiento armónico simple. Me dice que ustedes lo van a ir anotándose, le voy a dictar. Dice el gráfico posición-tiempo X con respecto a T de una partícula de un movimiento armónico simple se muestra en la figura. Y ahorita vamos a dibujar esa figura acá. Encontrar A la amplitud, B el ángulo de desfase, me está indicando que puede haber un ángulo de desfase, C la frecuencia
de la frecuencia angular, E, la función de la posición en función del tiempo, X con respecto a T, y F, los tiempos en que tiene la máxima amplitud. Bien, vamos a dibujar ese esquema que nos está dando. Lo voy a hacer en esta parte de acá. Voy a traerlo esto más cerca. Bien, vamos a dibujar. Nos está dando lo que es el esquema, como le dije, que puede ser que nos lo vaya a dar, que es la función coseno. La función coseno está representada por eje X y eje Y, ¿no? Donde acá está el tiempo y acá está lo que es la elongación. Esto está en segundos y esto está en metros. Me está dando la función de esta forma. Va a venir así. Va a cortar por aquí. Esto vamos a alargarlo más. Corta aquí en este punto. Va a continuar. Y acá va a empezar a subir. Y así va a seguir continuando. Esta es la gráfica que les está dando, ¿sí? Y le está dando lo siguiente. Dice que desde aquí hasta acá tienen 0,75 segundos. Le está dando lo que es de pico a pico, ¿no? Y luego les dice que aquí donde está cortando en tiempo igual a 0, que el eje X es T. Si yo estoy acá, tiempo igual a 0, ¿no? Me dice que es menos 2.1. Bien, ¿qué más le está dando? Dice que desde aquí hasta acá hay 6.12 metros. Muy bien, me está pidiendo calcular lo que es la amplitud. Vamos a hacer acá, aquí va a estar la solución. Y el inciso A me pide calcular la amplitud. ¿Y cómo vamos a calcular esa amplitud? Analizando este gráfico de acá. La amplitud, como les había dicho, la pueden reconocer ya sea por el pico de abajo, o por el pico más bajo, o por el pico más alto. En este caso me está dando la amplitud por el pico más alto, no dice 6.12 metros. Esa de ahí es mi amplitud, porque es mi máxima elongación que va a llegar, tanto en el eje positivo Y, 6.12, y acá estaría analizando y haciendo un análisis, menos 6.12, ¿no? Amplitud positiva, amplitud negativa. Esto en realidad va a ir más abajo, ¿no? Pero no lo vamos a hacer todo, porque este largo de acá va a ser lo mismo que este largo de acá. Bien, entonces la amplitud la tenemos directamente calculada. Decimos acá, amplitud igual a 6.12 metros. Y este de acá es una respuesta. Ya tenemos lo que es el inciso A. El inciso B nos pedía el ángulo de desfase. Para el inciso B vamos a calcular el ángulo de desfase.
Para el ángulo de desfase se parte de lo que es la ecuación de la elongación con respecto al tiempo, que me dice que x con respecto al tiempo es igual a la amplitud multiplicado por el coseno, porque estamos manejando la ecuación cosenoidal, ¿no? De la frecuencia por el tiempo más el ángulo de desfase. El ángulo de desfase tiene que estar presente sí o sí porque me interesa calcular eso. Ahora veamos, antes de ir a calcularlo, veamos en el gráfico si tenemos o no tenemos ángulos de desfase. ¿Qué creen ustedes viendo el gráfico? ¿Será que tenemos? ¿Será que no tenemos? ¿Y por qué? Ya les había explicado en la clase de ayer, ¿no? Cómo darse cuenta. Sí, tendría, sí. Sí, ¿no? Tendríamos porque en t igual a 0, es decir, aquí, en este punto, tengo una elongación de menos 2.1. Y yo no estoy partiendo de mi extremo derecho, que sería 6.12, ¿no? Si mi gráfica hubiese hecho esto de acá, si hubiese venido por acá, así, y hubiese continuado esto así, ahí no tendría ángulos de fase, porque en tiempo igual a 0 estoy partiendo de mi extremo derecho, de mi amplitud. Pero este no es el caso, entonces lo borramos. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos un ángulo de fase. Eso es sencillo de darse cuenta si tengo o no tengo ángulo de fase. Entonces, este ángulo de fase, este de acá, me va a tener que salir un valor mayor que 0, ¿no? Ahora, para calcular el ángulo de fase, ustedes tienen que asumir algo, que están en t igual a 0. ¿Por qué? Como lo vimos acá, ¿cómo vamos a saber si tenemos o no un ángulo de fase? Partimos de t igual a 0 y vemos dónde estamos parados, ¿no? En este caso estoy parado en menos 2.1 y yo ya sé que mi amplitud es 6.12 y no estoy partiendo 6.12, tengo ángulo de fase. Por lo tanto, decimos acá t igual a 0. Si t es igual a 0 multiplicado por la frecuencia, pues se me va a ir, ¿no? Acá voy a colocar, asumiendo, siempre tienen que asumir para calcular el ángulo de fase t igual a 0. Asumiendo t igual a 0, por lo tanto se me va a simplificar esta frecuencia, ¿no? Y me va a quedar esto. X con respecto al tiempo va a ser igual a la amplitud por el coseno. Esto se me va a ir W por 0, 0. Y me va a quedar ángulo de desfase, ¿no? Y yo tengo que despejar este de acá, porque es lo que me interesa calcular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta amplitud lo paso a dividir a este y este lo mando con coseno a la menos 1 y me va a quedar lo siguiente: coseno a la menos 1 de x sobre a va a ser igual al ángulo de fase, ¿no? Y veamos, en t igual a 0, bueno, coseno a la menos 1 lo coloco en la calculadora normal. X, ¿qué x voy a reemplazar? El x que me está marcando mi gráfico cuando t vale 0, acá, ¿no? ¿Y qué x me está marcando? Menos 2.1. Entonces reemplazamos acá, decimos que el coseno a la menos 1 de menos 2.1 y la amplitud ¿cuánto es? 6.12. 6.12. Esto va a ser igual al ángulo de fase. Calculo el ángulo de fase, lo coloco en la calculadora y esto va a ser igual a 1.921. Y ese ángulo de fase se queda así, sin unidades, ¿sí? Y esta es su otra respuesta parcial. Entonces, para calcular el ángulo de fase, ¿qué es lo que veo? Antes de ir a calcularlo, voy a ver si tengo o no tengo. Y si es que no tuviera ángulo de fase, no le voy a colocar directamente acá ángulo de fase igual a 0. No, igual lo voy a calcular de todas formas para comprobar, pues, analizando el gráfico.
En este caso sabíamos que teníamos ángulo de fase, lo calculamos y nos sale 1.921, lo cual es correcto, porque si me saldría 0 esto o un ángulo menos no sé cuánto, entonces significa que no tenemos ángulo de fase. Pero en este caso si nos salió un número mayor que 0, significa que tenemos ángulo de fase. Ya lo analizamos acá y es correcto, ¿no? Entonces ya tenemos la amplitud 12, el ángulo de fase 1.921. Vayan viéndolo eso y ahorita lo voy a borrar. Tengo una duda, Auxi. ¿Sí? En el resultado, lo calculé, pero no sé si algo hice mal. Me salió otro resultado a mí. ¿Cuánto le salió? 110.068. Colocó coseno a la menos 1 de menos 2. Sí, 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 eso. a mí igual. A A mí igual. Ya, ¿su calculadora lo tienen en radianes o en DEC? En D. Bien, ahí está el error, lo tienen que tener en radianes. Fue culpa mía por no mencionárselo antes. Tiene que estar en radianes su calculadora. ¿Eso es para todos los ejercicios o solamente los que tengan desfase? Cuando ustedes ocupen cualquier función trigonométrica, en este caso únicamente vamos a ver coseno. Siempre que vayan a ocupar coseno, lo colocan en radianes. Ah, ya me salió. Gracias, Auxi. Ya. Bien, ¿no tiene ninguna duda más sobre eso? Entonces voy a borrar esto, ¿sí? Ya tenemos la amplitud, lo vamos a colocar acá los datos. Amplitud igual a 6.12, ángulo de fase igual a 1.921. Bien. ¿Qué más nos está pidiendo? Nos está pidiendo la frecuencia. El inciso C me pide calcular la frecuencia. La frecuencia nosotros sabemos que es igual a 1 sobre el periodo, ¿no? La frecuencia es igual a 1 dividido el periodo. Y esto va a ser igual a 1 dividido entre el periodo. ¿Alguien me puede decir cuánto es? Ya lo habíamos visto. ¿Cuánto es el periodo viendo el gráfico? 0.75 segundos. Sí, 0.75. Esto lo voy a hacer más entendible. 1 sobre el periodo, y esto va a ser igual a 1 sobre 0.75. Y esto va a ser igual a... ¿cuánto le sale esto? Uno sobre 0.75. 1.33, ¿no? 1.33 Hz, y esta es su otra respuesta. Bien, el inciso D. El inciso D me pide la frecuencia angular.
La frecuencia angular es el inciso E. La frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo, ¿no? Si me estoy equivocando en la fórmula, me corrijo. 0.75 y esto va a ser igual a 8/3 de pi radianes segundo. Y esta es su otra respuesta parcial. 8/3 de pi radianes por segundo. Es decir, que va a realizar 8/3 de pi, ese ángulo, por unidad de tiempo. Este de acá que me indica hertz es vueltas por segundo, ¿no? Es decir, en un segundo voy a realizar 1.33 vueltas. O oscilaciones, ¿sí? Ya tenemos la frecuencia angular. Me pide calcular ahora la función de la posición en función del tiempo. Voy a hacer con color negro porque no se está viendo rojo. Cuando les pida calcular la ecuación de la elongación en función del tiempo, simplemente le está diciendo que calculen en esa ecuación que conocemos, x de t igual a a por coseno wt más el ángulo de fase, reemplazar esos datos. Entonces decimos, para calcular esto, les está pidiendo reemplazar únicamente en esta ecuación todo lo ya calculado. Amplitud tenemos, frecuencia angular tenemos, tiempo se lo deja así, porque la elongación va a estar en función del tiempo, y el ángulo de fase que también tenemos. Únicamente reemplazamos esto acá. X con respecto al tiempo va a ser igual a la amplitud, que nos sale 6.12 metros, por el coseno de la frecuencia angular, 8/3 de pi radianes por segundo, por el tiempo, más el ángulo de fase, 1.921. Y esta sería ya su respuesta para el inciso E. Eso es lo que le pide, únicamente reemplazar para calcular la elongación en función del tiempo. Porque aquí la elongación está en función de ¿quién? De t, de este tiempo de acá. Para un tiempo igual a 0, este x con respecto a t me tendría que salir menos 2.1. Para un tiempo igual a 1, no sé dónde estará 1, acá, me tendría que salir un valor diferente a menos 2.1, pues, ¿no? Bien, entonces eso le pide con el inciso E. Voy a tratar de hacerlo un poco más ordenado, ¿sí? El otro inciso que le está pidiendo, el inciso F, los tiempos en que tiene la máxima amplitud. Los tiempos en que tiene la máxima amplitud. Hay que calcular esos tiempos donde la elongación alcanza su máximo. Es decir, el tiempo acá, o el tiempo acá, o acá, o acá, en los picos, ¿no? En este caso, se lo voy a explicar mejor con la circunferencia, que es menos 2.1. Bien, me está pidiendo el inciso F calcular el tiempo cuando alcanza su máxima elongación. ¿Qué significa?
cuando X es igual a la amplitud, ¿ok? Entonces, tenemos que calcular el tiempo aquí y aquí. Únicamente vamos a calcular el tiempo cuando tenemos la máxima amplitud positiva, ¿ok? Es decir, en los picos altos, acá y acá. Y ahorita se lo voy a explicar con una circunferencia. Para calcular esto de acá, necesitamos entender antes lo que les pasé al grupo. Esta de acá es una circunferencia. ¿Dónde lo puedo hacer? Bien, lo voy a hacer acá. Esta de acá es una circunferencia. Aquí está su centro. Y nosotros antes veíamos en lo que son grados, ¿no? 0 grados, 360 acá, aquí 90, aquí 180, aquí 270. Pero nosotros acá vamos a manejar lo que son ya unidades de radianes, donde acá es 0 pi, acá es pi medios, acá es 1 pi, acá no recuerdo cuánto era, y acá es 2 pi. Entonces, veamos lo siguiente. Este de acá es mi posición de equilibrio, ¿ok? Mi punto de equilibrio. Dijimos que íbamos a ocupar lo que es una circunferencia para entender mejor el movimiento armónico simple. Y que íbamos a trazar una línea recta idéntica a la del diámetro, para entenderlo mejor, ¿ok? Bien, entonces, este de acá es el punto de equilibrio. Aquí es mi extremo derecho, ¿no? Y acá, por lo tanto, es mi extremo izquierdo. Acá tengo lo que es menos la amplitud y aquí tengo más la amplitud, ¿no? Y lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular el tiempo cuando X es igual a, cuando la elongación es igual a la amplitud. Y únicamente vamos a calcular el tiempo porque hay dos amplitudes, ¿no? La amplitud positiva, 6.12, y la amplitud negativa, menos 6.12. Pero nosotros vamos a calcular el tiempo únicamente aquí. Vamos a calcular este tiempo de acá, aquí, y este tiempo de acá, aquí. Estos dos tiempos vamos a calcular, ¿bien? Únicamente cuando estoy en la amplitud positiva. No vamos a calcular cuando estamos en amplitud negativa, acá y acá. ¿Se puede hacer? Sí, pero con que lo calculen en las amplitudes positivas está correcto. Entonces, vamos a verlo, vamos a recordar lo que es el movimiento de la circunferencia. Cuando nosotros estamos partiendo, recuerden que les dije que teníamos un resorte, lo estirábamos, ¿no? El resorte está inicialmente acá y lo estoy estirando hasta acá. Ya lo estiré, aquí va a ser su máxima elongación, su amplitud positiva, porque lo estoy estirando hacia el lado derecho. Por lo tanto, aquí estoy en t igual a 0, porque todavía no lo solté para que vaya hacia allá y vuelva, ¿no? Estoy en t igual a 0. Cuando yo esté en t igual a 0 significa que estoy en mi amplitud derecha, positiva. Estoy en 0 pi, porque todavía no empecé a realizar este movimiento, este de acá. Todavía no empecé a realizar eso. Estoy en 0 pi, o en 0 grados, como antes veíamos, ¿no? Una vez que lo suelte, este va a empezar a oscilar, ¿no? Va a ir, va a volver, va a ir y va a volver. Una vez que lo suelte, este va a empezar a oscilar, es decir, ir hacia izquierda y ir hacia derecha.
Pero nosotros lo vamos a ver ese movimiento no en esta línea recta, sino en la circunferencia de esta de acá, para entenderlo mejor. En 0pi estoy en t igual a 0, ¿no? Aquí t igual a 0. Todavía no lo solté. Una vez que lo solté, esta partícula va a empezar a moverse así. Va a empezar a moverse así de esta forma. Y ahora yo quiero que vayan entendiendo esto, ¿sí? Aquí todavía no lo solté. Lo solté y empezó a realizar esto. Esto. Y en pi medios, cuando yo estoy en pi medios, ¿dónde creen que estoy? Simplemente reflejemos este pi medios a la línea recta que trazamos nosotros. Estoy en la posición de equilibrio. ¿Ok? Sigo con esto, sigo, y cuando llego a pi, estoy en la amplitud negativa. Sigo, y cuando estoy aquí de nuevo, que no recuerdo cuánto era acá. 3 pi y medio. 3 medio de pi, ¿no? Bien, cuando estoy en 3 medio de pi, nuevamente estoy pasando por la posición de equilibrio. Es decir, ya estoy de vuelta. De aquí hasta aquí fue mi ida. Y de aquí hasta acá va a ser mi vuelta. Entonces, cuando estoy en 3 medio pi, ya estoy en posición de equilibrio nuevamente. Sigo, y llego al mismo lugar donde había empezado, que es mi amplitud positiva. Y ahí es cuando estoy en 2pi. Por lo tanto, a mí me interesa calcular mi tiempo cuando yo estoy en 0pi, en 2pi, y si le estoy dando otra vuelta más, voy a estar en 4pi. Si le doy otra vuelta más, voy a estar en 6pi. Con que ustedes calculen estos dos ya es más que suficiente. Estos dos de acá, 2pi, 4pi. ¿Entendieron lo que les expliqué ahorita de esto? ¿Se entendió? Sí. Está bien. Sí. Perfecto. Ahora, lo que ya lo entendimos de forma gráfica, lo que vamos a entenderlo ahora es ya matemáticamente, algebraicamente, con lo que es la ecuación. Recuerden, voy a borrar esto de acá, ¿sí? Lo voy a borrar, ya lo entendieron. Tengo que borrarlo para escribir acá. Bien, me pide calcular el tiempo cuando estoy en la máxima amplitud, en mi máxima elongación, cuando x es igual a A, ¿no? Partimos de esta ecuación, x con respecto al tiempo va a ser igual a la amplitud multiplicado por el coseno de la frecuencia por el tiempo más el ángulo de desfase. Me tiene que cumplir con esta igualdad acá. X igual a X igual a... Y para que me cumpla con esa condición, esto de acá, esto de aquí, ¿cuánto debería de ser? Debería ser 1, ¿no? Claro, 1 porque al multiplicar por A me va a quedar A. X igual a A. Llegué a esto. Por lo tanto, yo tengo que analizar esto de acá. Voy a analizar lo que es coseno de la frecuencia por el tiempo más el ángulo de fase. Esto tiene que ser igual a 1. ¿Y cuándo va a ser mi argumento? ¿Cuándo va a ser coseno de este argumento igual a 1? Cuando mi argumento esté en lo que les mencioné, en 0pi, en 2pi, en 4pi y en 6pi. Cuando mi argumento sea esto,
voy a estar en mi máxima elongación. Me va a cumplir con esto. Coseno del argumento igual a 1. Vaya analizándolo eso un rato, por favor. Bien, entonces, nos tiene que cumplir con esto de acá. Hay que reemplazar acá lo que tenemos nosotros, como frecuencia y demás. Coseno de la frecuencia, que era 8 tercios pi radian segundo. No vamos a escribir las unidades para este caso, ¿sí? Por el tiempo lo voy a escribir de otro color, más el ángulo de fase, que es 1.921, todo esto igual a 1. Y dijimos que tenemos que hacer que este argumento sea igual a esto, a esto, a esto y a esto. De ahí despejamos t y ya tenemos el tiempo. Vamos a hacerlo. Para 0pi no debería de hacerse, para este de acá. ¿Por qué? Porque ustedes cuando estén en 0pi todavía no lo empezaron a soltar. Por lo tanto, no se podría llegar a hacer un cálculo todavía, porque todavía no empezó. Entonces, no se debería de hacer, pero igual se lo calcula y va a salir un error. Vamos a hacer para 0pi igualamos este argumento a esto. Decimos que 8 tercios de pi por t más 1.921 va a ser igual a 0pi. ¿Ok? De aquí despejamos el tiempo porque nos interesa calcular en ese tiempo. Porque cuando yo estoy en 0pi, estoy en mi extremo derecho, ¿no? Pero todavía no lo solté. Me interesa calcular ese tiempo de ahí. Si me sale 0, si me sale negativo, es correcto, no se vayan a asustar, porque todavía no lo solté. ¿Ok? Entonces despejamos t va a ser igual. Primero pasa este acá a restar y luego pasa todo esto a dividir al segundo miembro. Me va a quedar 0pi menos 1.921 dividido entre 8 tercios de pi. Y eso me va a salir, el primer tiempo, t sub 0 va a ser igual a me va a salir un número negativo, ¿no? Lo puse acá como menos un número negativo, ya directamente. Eso es para t0, ¿ok? Ahora vamos a calcular cuando esté en 2pi, es decir, cuando ya haya realizado mi primera vuelta. Este tiempo que calculé acá, que es un número negativo, analicémoslo con el gráfico para ver si tiene sentido. En t, cuando estoy en 0pi, dijimos que no lo habíamos soltado todavía, ¿no? Es decir, lo estoy empezando. ¿Dónde estoy empezando? Según mi gráfico, estoy empezando aquí, ¿ok? Aquí. Aquí es 0pi. Si yo calculo su tiempo ahí, yendo a chocar con el eje negativo, me va a salir menos un número, ¿no? Y eso es lo que lo puse acá. Ahora, para 2pi, es decir, que ya di mi primera vuelta, veamos. Aquí estoy yendo
pasé por la posición de equilibrio, subo y ya estoy nuevamente en extremo derecho. Me interesa calcular ese tiempo ahí. Me va a salir un número positivo. Tengo que calcularlo eso. Y aquí va a ser 2pi. Entonces, vamos a reemplazarlo directamente acá. Para 2pi, 8 tercios de pi por el tiempo más 1.921 va a ser igual a 2pi. Despejamos de acá t, cambiamos esto por 2pi. Y me va a salir un tiempo igual a 0.521. Esto de acá es 0.521 segundos. Ahora vamos a ver para la otra vuelta qué tiempo me va a dar. Aquí, para otra vez el extremo derecho, que es 4pi. Igualamos, esto ahora lo igualamos a 4pi. Para 4pi, es de forma mecánica, ¿no? Lo teórico, ya se lo expliqué con la circunferencia. ¿De dónde sale? Porque acá es 0pi, porque acá es 2pi, porque acá es 4pi. Ahora, si ustedes quisieran calcular el tiempo tanto para extremo derecho como extremo izquierdo, extremo positivo, amplitud negativa, acá era 0pi. Luego mi amplitud negativa, acá era pi. Luego aquí era 2pi. Acá no sé cuánto irá a ser. Entonces lo igualamos a 4pi. Esto va a ser 4pi. Y me va a quedar un resultado mayor al tiempo anterior. ¿Cuánto sale eso? $1.27. Sí, 1.27. Mayor a 0.521, ¿no? 1.27. Este tiempo acá es 1.27. Y ya tienen calculado los tiempos cuando su elongación es igual a su amplitud. Sí, porque en este punto mi elongación, que me está representando el eje X, es igual a mi amplitud, 6.12. En este punto también. Y en ese punto de allá también. También cumple aquí, ¿no? Aquí y aquí. Ustedes pueden calcular también esos tiempos reemplazando, como les mencioné. Aquí 0pi, aquí sería pi, aquí sería 2pi y así sucesivamente, ¿no? Pero con que calculen los tiempos en los extremos positivos ya es más que suficiente. Y esto es para este inciso que era el más complicado de entenderlo. Si le entendieron la circunferencia, esto de acá ya es sencillo. Y esto de acá es simplemente igualación. Para que cumpla con coseno de este argumento igual a 1, el argumento tiene que estar cuando llegó a dar su primera vuelta o su ciclo, que es aquí. En 0pi, 2pi, 4pi y 6pi. Igualan esto a este argumento, a lo que ustedes tienen ya, 8 tercios de pi t más 1.921, lo igualan a 0pi, a 2pi, a 4pi, despejan los tiempos y ya lo tienen, ¿sí? Y eso, este acá era el más complicadito de los incisos. Vamos a ver ahora el ejercicio número 2. Los otros ejercicios ya son un poco más mecánicos, con fórmulas, ¿no? Bien,
El ejercicio 2 me dice la rapidez máxima de una masa unida a un resorte. ¿Okay? Tengo yo lo que es un resorte. Tengo este resorte de acá, donde la fricción con el piso es cero, ¿no? Lo anotan por si acaso. Van a tener aquí su resorte. Con su respectiva masa. Y aquí está en su posición de equilibrio. ¿Ok? Me dice que la rapidez máxima de una masa unida a un resorte es de 0.415 metros por segundo, mientras que la aceleración máxima es de 1.66 metros por segundo. ¿Cuál es aproximadamente el desplazamiento máximo de la masa? Bien, me está dando las velocidades máximas y las aceleraciones máximas. Esta es mi posición de equilibrio. Yo en algún momento lo voy a estirar y va a estar este bloque de la masa aquí. Luego lo voy a soltar, se va a empezar a comprimir hasta acá. Entonces, esta es mi amplitud negativa menos A porque está a la izquierda de la posición de equilibrio. Recuerden que las elongaciones se miden con respecto a la posición de equilibrio. Acá es 0. Si yo estoy parado en mi posición de equilibrio, mi X es igual a 0. Si estoy a la izquierda, mi X va a ser menor que 0, negativo. Si estoy a la derecha, mi X va a ser mayor que 0, positivo, ¿ok? Me está dando los datos. Quiero que recuerden acá dónde se daba mi velocidad máxima y dónde se daba mi aceleración máxima. ¿Quién me dice dónde se daba mi velocidad máxima? ¿En la posición de equilibrio o en el extremo? Porque era una de esas dos, ¿no? ¿Dónde se da la velocidad máxima? Mm, Así, análisis dónde creen que va a estar mi velocidad máxima. En el extremo. ¿Acá? ¿Alguien más que diga lo contrario o sí será ahí? en los extremos. La velocidad máxima se da en los extremos. Seguro. ¿No es aquí en la posición de equilibrio? ¿Por qué? A ver si explique, por favor. ¿Recuerdan la función que habíamos dibujado? ¿Dónde era? No recuerdo cómo era la función. Pero la teoría, a ver, en su formulario, les dije que coloquen su formulario, ¿no? Ayer cuando vimos la teoría. A ver si... ¿Yo? Ya hasta me hicieron confundir. La velocidad máxima se da en la posición de equilibrio.
Sí, aquí está. La velocidad máxima se da en la posición de equilibrio. La velocidad mínima se da en los extremos. La velocidad mínima se la calculaba así. Va a ser igual a menos la frecuencia multiplicado por la raíz de a al cuadrado menos x cuadrado. Si yo estoy parado en mis extremos, x es igual a a, ¿no? Por lo tanto, aquí reemplazo a, me va a quedar menos a al cuadrado. Esto me va a dar 0. Todo esto me va a dar 0. Velocidad mínima igual a 0. ¿Dónde? En los extremos, cuando x es igual a. Por lo tanto, estaba correcto. Mi velocidad máxima se da en la posición de equilibrio. Velocidad máxima. ¿Cuánto me está dando el ejercicio? La velocidad máxima es de 0.415 metros por segundo. Por lo tanto, si la velocidad máxima se da en la posición de equilibrio, la aceleración máxima se va a dar en los extremos. También otra forma de verlo, ahorita pensándolo, es que ustedes lo estiraron esto hasta acá, y ahí en un tiempo igual a 0, ¿con qué velocidad están? No tiene nada de velocidad todavía, ¿no? Porque todavía no lo soltaron. Por eso es que tiene una velocidad mínima igual a 0. Ahora, cuando ustedes lo suelten, va a ir con toda la fuerza, con toda esa energía que se transformó acá en aceleración, es la máxima. Y lo mismo acá, en la posición de equilibrio, se va a dar la aceleración mínima. Acá, aceleración igual a 0. Aceleración máxima igual a 1.66 metros por segundo cuadrado. 1.66 metros por segundo cuadrado. Entonces recuerden, la velocidad máxima se da en la posición de equilibrio, aquí. La aceleración máxima se da en los extremos, aquí o aquí. Bien. Me está pidiendo calcular el desplazamiento máximo de la masa, es decir, esta elongación de acá. Desde aquí hasta aquí. Me está pidiendo calcular el desplazamiento máximo de la masa, que es obviamente la amplitud, ¿no? Me está pidiendo calcular esa amplitud. ¿Cómo lo voy a hacer? Veamos que lo que es la ecuación de la elongación no me va a servir. Porque ¿qué tengo como dato únicamente? Velocidad máxima y aceleración máxima. No tengo nada más como dato. Y me pide calcular la aceleración. Entonces, si vemos lo que es la fórmula de la aceleración máxima y de la velocidad máxima, que es igual a esto, velocidad máxima es igual a menos la frecuencia, menos la amplitud multiplicado por la frecuencia. La aceleración máxima es lo mismo, menos la amplitud multiplicado por la frecuencia elevado al cuadrado. Ustedes tienen velocidad máxima, aceleración máxima. No tienen amplitud, eso es lo que les interesa calcular, y no tienen frecuencia. A esto lo vamos a llamar 1 y a esto lo vamos a llamar 2. Porque no tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Lo que podría hacer es calcular primero la frecuencia. Una vez calculada la frecuencia, reemplazo en 1 o en 2 para calcular la amplitud, porque voy a tener frecuencia y velocidad máxima. En 2 voy a tener frecuencia y aceleración máxima.
Entonces vamos a calcular esa frecuencia, ¿sí? Una forma fácil de calcularlo es simplemente dividiendo las ecuaciones, porque se me va a simplificar. Amplitud, amplitud, una frecuencia con una frecuencia, despejo frecuencia, tengo esto, y ya tengo frecuencia. Otra forma es despejar de 1 la amplitud, llevarlo en función de la frecuencia y la velocidad máxima, y eso reemplazarlo aquí. Y listo. Vamos a ver de la segunda forma, ¿ok? Voy a despejar de 1 lo que es la amplitud. Me va a quedar que la amplitud de aquí, la amplitud, veamos, este menos, si se lo coloco a la frecuencia, da igual, ¿no? Que vaya al otro lado a dividir, va a ser menos la velocidad máxima dividido entre la frecuencia. Bien, y esto de acá lo reemplazo en 2. Me va a quedar que la aceleración máxima, aquí, la aceleración máxima va a ser igual a menos la amplitud es esto de acá, me va a quedar menos la amplitud, pero la amplitud tiene signo negativo también, entonces me va a quedar positivo directamente. Velocidad máxima dividido entre la frecuencia, multiplicado por W al cuadrado. Se me va W con W, me queda una todavía, y yo quiero calcular la frecuencia angular. Me va a quedar acá que la frecuencia angular va a ser igual que pase a dividir al otro lado, ¿no? Aceleración máxima dividido entre velocidad máxima. ¿Y eso cuánto nos va a salir? Esto va a ser igual una frecuencia de 4 Hz. Ya tiene lo que es la frecuencia, perdón, esto no es una respuesta. Tienen la frecuencia. Entonces ustedes deciden si reemplazar en 1 o en 2. ¿Dónde es más fácil para evitar una raíz cuadrada? Va a ser, perdón, aquí en 1. Para calcular la amplitud, despejo la amplitud, lo cual ya lo había despejado, está acá, este de aquí. Y reemplazo, tengo velocidad máxima, sí, está acá. Tengo frecuencia, sí, puedo reemplazar. La amplitud va a ser igual a menos la velocidad máxima. La velocidad máxima es de 0.415 metros por segundo dividido entre lo que es la frecuencia angular, 4 Hz. Pero Hz, recuerden que es igual a 1 sobre segundo. Se me va segundos con segundos y me va a quedar la amplitud igual a 2.409 metros. Eso sale. A ver, en la calculadora cuánto sale. Puede salirme positivo o negativo. Eso va a ser dependiendo si estoy calculando esta de acá o esta de acá. Menos 0.103 me sale. 104 metros. Estoy calculando desde aquí hasta aquí. Hay 0.104 metros. Desde aquí hasta acá menos 0.104, desde aquí hasta acá 0.104. El signo únicamente les indica eso.
¿Qué más le pide calcular este ejercicio? Dice, la otra forma de hacerlo es únicamente dividiendo estas dos ecuaciones. ¿Cómo me va a quedar? Si yo divido las dos, velocidad máxima dividido entre la aceleración máxima, va a ser igual. Velocidad máxima es igual a menos a por w al cuadrado, menos a por w al cuadrado, y aceleración máxima es menos a por, perdón, esto es w nomás. Este es menos a por w al cuadrado. Se me va menos con menos, a con a, frecuencia con frecuencia. Pasa a multiplicar y me va a quedar lo mismo que acá, ¿no? Que la frecuencia va a ser igual. Acá, ¿qué tenemos? Velocidad máxima dividido entre aceleración máxima va a ser igual. Arriba me queda 1, abajo me queda frecuencia. Si yo volteo ambos miembros, me va a quedar que frecuencia, acá, frecuencia va a ser igual. Lo estoy volteando. 1 pasa acá abajo y W pasa arriba. Y también tiene que hacer lo mismo para no alterar. Aceleración máxima dividido entre velocidad máxima. Y esto calculé dividiendo las dos ecuaciones, que me tuvo que haber salido igual a esto. Aceleración máxima, velocidad máxima. Aceleración máxima, velocidad máxima. Tienen esas dos formas de hacerlo. Obviamente es más entendible esta de acá porque lo ocupamos demasiado, ¿no? De despejar de aquí una, llevarlo en función de la otra y calcular una. Pero si quieren ahorrarse eso y hacer esto, pueden hacerlo. Bien. Vamos a ir con el otro ejercicio. Vamos a ir con el otro ejercicio. En este modelo hay 3 ejercicios. Ya hicimos el primero, el segundo y ahora vamos a hacer el último, ¿sí? Esto de la teoría de dónde se da la velocidad máxima, dónde se da la aceleración máxima. ¿Por qué nos salió negativo la amplitud? Pues es porque no está calculando esta amplitud acá. Si yo le intercambio el signo, pues me va a dar esta amplitud acá. Pero el valor numérico, sin considerar el signo, siempre va a ser el mismo, ¿ok? ¿Le me puede decir qué hora es, por favor? 10:25. 10:25. Sí. Ya. El ejercicio número 3 me dice, si la longitud de un péndulo simple aumentase en 2 metros, su periodo se triplicaría. Determine cuál es la longitud del péndulo en metros. Bueno, recuerdan que vimos las leyes del péndulo simple, ¿no? La primera me decía que el periodo no va a variar según la amplitud angular. La segunda me decía que el periodo era directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud. Es decir, si aumenta mi longitud, aumenta mi periodo. Si disminuye mi longitud, disminuye mi periodo. Y la tercera me decía que el periodo era inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad, ¿no? Si mi gravedad aumenta, mi periodo disminuye. Si mi gravedad disminuye, mi periodo aumenta. Es inversamente proporcional. Aquí, ¿qué ley tenemos? Me dice que si la longitud de un péndulo simple aumentase. Es la segunda ley, ¿no? Tenemos esto de acá. El primer caso es un péndulo simple.
que va a realizar este movimiento de acá, pues, ¿no? Este es mi extremo positivo más A, mi extremo negativo menos A y mi posición de equilibrio. Y esta es la longitud de la cuerda. Bien, en realidad lo que yo les sugiero que hagan es que el péndulo lo subrayen, lo pinten, donde van a estar en T igual a 0, aquí. Bueno, considerando que estoy ahí, ¿no? Considerando que no tengo un ángulo de fase. Bien, tiene una longitud, no le está dando ni un dato de este, ¿no? Si la longitud, ya no le da ni un dato del primer péndulo, del segundo sí le está dando. El segundo péndulo me dice que la longitud de la cuerda aumenta en 2 metros. Cuidado, le está diciendo que aumenta, le está sumando 2 metros más a esta longitud de esta cuerda. No le está diciendo que la longitud de la segunda cuerda es 2 metros. Hay casos. Sí. ¿Sí? Su cámara creo que se desactivó. Ah, ya es por la batería. Ahí se volvió a ver. Sí. Ya. Les decía que en el segundo péndulo nos está diciendo que la longitud de la cuerda está aumentando en 2 metros. No que la longitud de la cuerda es 2 metros. Está aumentando 2 metros. Es decir, a la primera longitud de esta le estoy sumando 2. Por lo tanto va a ser un poco más largo, ¿no? Así, un poco más largo. Aquí estoy dibujando lo que es el movimiento, la trayectoria que realiza un péndulo simple, ¿no? Que lo habíamos visto. Esta es la amplitud negativa porque está a la izquierda de la posición de equilibrio. Y esta es la amplitud positiva. Y la longitud de la cuerda, esta de acá, L2, porque ya es diferente a esta longitud de acá, es igual a la longitud de la primera cuerda que teníamos acá en el caso 1, más 2 metros, más 2. Luego me dice que el periodo en este segundo péndulo se está triplicando. ¿Por qué me dice que se está triplicando? Obviamente que si aumenta mi longitud, aumenta mi periodo. En este caso se está triplicando. Entonces, el periodo, es decir, esto de acá, este periodo es igual, periodo 2, porque es diferente al anterior periodo, es igual a 3 veces el periodo 1, que lo estoy colocando con T nomás. Recuerden que el periodo, según la teoría, ¿qué era el periodo? T igual a 0, lo suelto. Empieza a venir hasta acá y luego vuelve hasta aquí. Ese tiempo que tardó en ir y en volver es el periodo. Y me dice que se está triplicando. Bien, entonces, para la segunda ley del péndulo simple, si no mal recuerdo, era esta ecuación. T1 sobre T2, y ustedes me van a corregir, va a ser igual sobre la longitud del periodo 1, que en realidad lo estamos colocando como L nomás, no como L1, entonces, como T y L, dividido entre la raíz de la longitud 2. Bien, vamos a reemplazar los datos que nos está dando según estas igualdades, porque nos va a ayudar a simplificar. El periodo no tengo como dato, lo coloco normal. T2 a qué es igual a 3T. 3T. Esto va a ser igual a la raíz de L, que tampoco tengo nada como dato. Y L2 me dice que es L más 2. Raíz de L más 2. ¿Qué era lo que estaba pidiendo a calcular? La longitud de esta cuerda, ¿no? De este de acá. A ver. Me decía, determine cuál es la longitud del péndulo en metros. Aquí no está siendo tan específico, ¿no? Porque no me está diciendo qué longitud calcular. Si L2
o L de acá? ¿Cuál de los dos péndulos calculo? Pero vamos a calcular las dos por si acaso, ¿sí? Como me está dando datos anteriormente de L2, pues yo supongo que debería calcular L2, pero vamos a calcular ambos por si acaso. Entonces, de aquí, si nosotros simplificamos t con t, porque se puede hacer, se trata de la misma variable, simplificamos t con t, ¿y qué me va a quedar esto de acá? Me va a quedar un tercio. Un tercio va a ser igual a raíz de L sobre raíz de L más 2. Y vemos que podemos calcular esta raíz de L. De alguna forma podemos calcularlo, despejarlo, porque lo demás son constantes, 1, 3 y 2, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Para empezar, ambas están elevadas a la raíz cuadrada. Lo que podríamos hacer es acomodar un poco esto y decir lo siguiente, que un tercio va a ser igual. Como ambos están elevadas a la raíz cuadrada, se puede colocar una sola raíz, que encierre obviamente a las dos, L y L más 2. Eso es válido, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Esta raíz me está estorbando. Lo multiplico por un medio a ambos miembros o lo elevo al cuadrado, ¿no? Esto elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Se me va esto con esto. ¿Y qué me va a quedar? 1 al cuadrado me queda 1, 3 al cuadrado 9. Un noveno igual L sobre L más 2. Ya se me está haciendo un poco más sencillo. ¿Qué más puedo hacer para despejar L? Este de acá lo paso a multiplicar a 1 y este 9 a L. ¿Y qué me va a quedar directamente? 1 por L más 2, pues me va a quedar L más 2, ¿no? Y aquí, ¿qué me va a quedar? 9 por L, 9L. Bien, ahora, de acá podemos simplemente llevarlo y restarlo. 9L menos L me va a quedar 8L igual a 2. Correcto, ¿no? Este L lo paso a restar acá, me va a quedar 9L menos 1L, 8L. Y este 2 se mantiene ahí, le di la vuelta nada más. Se me va a simplificar. Este 2 me queda 1 y este me queda 4. Este pasa a dividir al 1 y me va a dar un L igual a, acá me queda 1, acá me quedó 4, lo paso a dividir, un cuarto. Y un cuarto es igual a 0.25. 0.25 ¿qué? Metros. Metros, ¿por qué? Porque este 2 de acá era 2 metros, ¿no? Si yo le coloco las unidades, me hubiese quedado todo en metros. Y esta es la longitud. ¿La longitud de quién? ¿Será de L2 o de L? Calculamos la longitud de L. Por lo tanto, este L de acá es igual a 0.25 metros. Si yo quiero calcular L2, pues va a ser simplemente L2 igual a 0.25 más 2, y todo esto en metros, L2 va a ser igual a 2.25 metros. Y esa es mi respuesta final. Bien, solamente aplicaron lo que ya lo habíamos deducido antes. Bueno, ya está deducido en el texto, pero ustedes no tienen que hacer eso. Simplemente colocan directamente ya lo que es la ecuación cuando se trata de esto, de dos casos donde se está aumentando la longitud de la cuerda. ¿Qué hicieron? Calcularon la longitud, se empezaron a simplificar, a utilizar estas igualdades de acá para que se simplifiquen aquí, y puro despeje, ¿no? Entonces eso es el ejercicio número 3, creo que no le estoy pidiendo nada más. Determine cuál es la longitud del péndulo en metros. Bien.
Vamos a hacer otro ejemplo más. Hay uno de resortes. Ya vimos muchos péndulos, vimos lo que es también ya de forma gráfica, lo que son resortes también vimos, pero vamos a ver ahora ejercicios de la última teoría que vimos, resortes en paralelo y en serie. Esto no le estoy preguntando si es que lo copiaron porque la clase está siendo grabada, entonces lo que yo les sugiero ahorita es que simplemente presten atención a esto. Si tienen alguna duda me preguntan, no traten de copiar y atenderse. Después viendo el video lo pueden tomar sus apuntes. Vamos con otro ejemplo. Bueno, acá hay un modelo de examen más también de péndulo. Vamos a hacer este más. Me dice que un péndulo simple tiene una longitud de 0.50 metros. Caso 1, una longitud de 0.50 metros. Menos A, posición de equilibrio, más A. Y tiene una longitud de 0.5 metros. ¿Ok? Este aquí lo pintamos. Y oscila con un periodo de 1 segundo. Me está dando el periodo de 1 igual a 1 segundo. Se procede a cambiar la longitud de la cuerda. Tengo un segundo péndulo ya modificado. Me dice se procede a cambiar la longitud hasta 2 metros. Ojo, ahora acá me está diciendo que se cambia hasta 2 metros, no que se incrementa 2 metros. La longitud 2 es igual a 2 metros. Aquí tengo más la amplitud, posición de equilibrio, menos la amplitud. Calcular el valor de la frecuencia del péndulo alargado. Me pide calcular aquí lo que es la frecuencia 2. Esta es mi incógnita. Me pide calcular eso. Entonces, partimos nuevamente de lo que es la ecuación de la segunda ley del péndulo simple, ¿no? Cuando se cambia la longitud de la cuerda, incrementa el periodo. Y si el periodo incrementa, la frecuencia también incrementa, ¿no? Bien, la segunda ley nos decía que T1 sobre T2 es igual a la raíz de L1 sobre la raíz de L2. Bien, de aquí despejo lo que es T2, tengo T1, tengo raíz de L1, sí, L1, tengo raíz de L2, sí. Despejo T2, T2 va a ser igual, le puedo dar la vuelta, le doy la vuelta para que T2 aparezca arriba, y esto también se intercala, me va a quedar raíz de L2 sobre raíz de L1, y acá me quedó T1 porque le di la vuelta, entonces pasa a multiplicar acá por T1. Puedo calcular tranquilamente lo que es el periodo 2, pero no me está pidiendo calcular eso, ¿sí? Recordemos que la frecuencia es igual a 1 sobre T. Entonces, si despejamos de acá T,
T va a ser igual, pasa a multiplicar, esta dividir a 1 sobre la frecuencia. Entonces yo voy a reemplazar eso. En T2 va a ser 1 sobre la frecuencia 2, que es lo que me interesa calcular, ¿no? Te juro. T2 reemplazando acá, me va a quedar 1 sobre la frecuencia 2. Frecuencia 2 porque estoy analizando T2. Va a ser igual a raíz de L2 sobre raíz de L1 por T1. ¿Ok? Y aquí me interesa despejar frecuencia 2, pues, ¿no? Tengo L2, tengo L1, tengo T1. Nuevamente está en el denominador. Lo más fácil es darle la vuelta. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar de esta forma. Cuando yo le doy la vuelta a los términos, tiene que ser para ambos miembros, para no alterarse. 1 sobre F2. Este F2 va a pasar acá arriba. Y este 1 pasa abajo, pero cuando se lo está dividiendo no afecta en nada. Cuando está en el numerador sí afecta. Y esto de acá también hay que intercalarlo. Entonces acá arriba me va a quedar un 1 y acá, todo esto de acá se van a ir al denominador. Me va a quedar T1 por raíz de L2 dividido entre raíz de L1. Y de ahí simplemente ya lo que hago es reemplazar, pero podría hacerlo un poco más sencillo. Acá le coloco un 1, hago extremos y medios, y ¿cómo me va a quedar? Frecuencia 2 va a ser igual 1 por raíz de L1, raíz de L1, y en el denominador me va a quedar 1 por T1 raíz de L2. Me va a quedar T1 por raíz de L2. Puedo acomodarlo más todavía, llevarlo a estos dos a una única raíz, 1 sobre T1 por raíz de L1 sobre L2. Pero lo vamos a dejar ahí. Reemplazo datos y frecuencia 2 va a ser igual, reemplazando los datos, la frecuencia 2 va a ser igual a 0.5 Hz. 0.5 Hz. No lo estoy poniendo en la calculadora para ahorrar tiempo. Respuesta final. Eso era lo que me pedía calcular. Otra opción que pude haber hecho es calcular de aquí T2 y luego simplemente reemplazo aquí y calculo frecuencia, ¿no? Pudo haber sido otra opción. Bien, pero es bueno que manejen estas formas también para ir acostumbrándose con las operaciones, esto, intercalar y demás, ¿no? Bien, eso es con este último ejercicio de péndulo simple. Hay otro más que es de una torre de acá, así, pero este es súper sencillo, se los voy a pasar al grupo, es lo mismo, es pura fórmula. Vamos a ir con el último ejercicio que se trata de resortes en serie y paralelo. Con ese ya vimos lo que es movimiento armónico simple. Cuando nos dan un gráfico, el gráfico de la función coseno, porque ese de ahí es el gráfico que realiza el movimiento armónico simple, analizándolo de la forma cosenoidal. Luego vimos péndulos, la segunda ley. Luego vimos, ¿qué más? Los tiempos cuando la elongación es máxima y demás. Ahora vamos a terminar esto viendo uno de resortes, que fue lo último que vimos en la clase de ayer en teoría. Me dice que tengo un resorte, lo voy a dibujar acá. Tengo este resorte.
donde siempre que hay movimiento armónico simple, la fricción es 0. ¿Ok? Tenemos este resorte de acá. Tenemos ese resorte de ahí, ¿sí? ¿Se llega a ver esta parte de acá? Creo que no se ve como así. Está unido el último resorte a un bloque que tiene su masa. Bien, luego me dice que estos resortes tienen una constante de equilibrio, este también tiene la misma, y este también tienen la misma. Estos resortes se puede decir que son de la misma fábrica, todos tienen la misma constante de equilibrio. Este de aquí ya se multiplica por 6, pero sigue teniendo la misma constante de equilibrio. ¿Ok? Y entonces, para hacerlo más sencillo, le había comentado en la teoría que se analizan los resortes y se calcula una equivalente para llegar a un único resorte, para hacer todo este sistema más sencillo. ¿Qué es lo que yo les sugiero hacer? Lo que les sugiero hacer es que lo dividan esto por secciones, por áreas. Estos dos resortes van a ser mi área 1, estos tres resortes van a ser mi área 2, y este último resorte que está solito va a ser mi área 3. Juntando esas tres áreas voy a tener una sola área. Bien, entonces vamos a ir calculando por áreas. Voy a calcular un equivalente de este área 1, ¿ok? Les voy a ir dibujando qué es lo que voy a hacer, acá de forma pequeña. Esta área 1 lo voy a llevar a un solo resorte, que es este de acá. ¿Bien? Lo voy a hacer un poco menos largo. Luego está unido a esta... Esto de acá es como un intercomunicador, si no es una masa. Es como una barrita que los conecta, nada más. No es una masa, ¿sí? Esta de acá sí es la masa. Tenemos esa barrita. Y están... Su cámara sí se vuelve a apagar. Cámara. Son los últimos 10% de batería. Ya. Bien. Les decía que estoy dibujando lo que voy a hacer. El área 1 lo llevé a un solo resorte. Esto todavía no lo estoy tocando, el área 2. El área 3 tampoco. Voy a hacer esto de acá, ¿sí? Entonces voy a calcular un resorte equivalente. Aquí sección 1. Voy a calcular un resorte equivalente. Veo en qué están, si están en serie o en paralelo. Como ustedes ven, no están comunicados o conectados entre ellos, pero ambos están conectados a la misma masa. Son resortes en paralelos. Entonces, la constante equivalente va a ser igual a este K1 que tiene este resorte más K2. Como ambos tienen la misma K, este tiene K, este tiene K, este tiene K, y el otro también, va a ser K1 más K2, K más K igual a 2K. Por lo tanto, este de acá tiene 2K.
Listo, sencillo. Ahora vamos a ver lo que son la sección. Vamos a trabajar con la sección 2. Con la sección 2. También son resortes en paralelo, ¿no? La sección 2 va a tener una constante equivalente igual a K1 más K2 más K3, porque tengo 3 resortes. Como los 3 tienen misma K, K más K más K va a ser igual a 3K. Entonces, estos 3 resortes los llevé a uno solo. Y tiene 3K ese resorte. Y este tiene 6K. Ahora, la sección 1 con la sección 2 con la sección 3 están conectados con resortes en serie, ¿no? Porque esta barrita los conecta entre ellos. Por lo tanto, calculando en la sección 1, 2 y 3, voy a tener resortes equivalentes, que me decía que 1 sobre la constante equivalente va a ser igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. Y de acá despejo lo que es constante equivalente, ¿no? Esto de acá les doy también la vuelta. Me va a quedar lo siguiente, que la constante equivalente va a ser igual. Todo esto dividido entre 1, perdón, el numerador 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. De ahí reemplazo, este K1 va a ser igual a 2K más este K2, que es 3K, más este K3, que es 6K. Y ahora acá, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente que hago es calcular un mínimo común divisor, ¿sí? Entre 2, 3 y 6. Entre 2, 3 y 6, 2 mitad 1, no tiene mitad 3, 3, 1, 1, 1 y es el mínimo común divisor 6. Por lo tanto, todo eso lo puedo colocar entre 6K, ¿no? Y me va a quedar así. Bueno, antes de darle la vuelta a esto, lo vamos a colocar, como les estaba comentando, de esta forma de acá. Porque al sacar mínimo común divisor y llevarlo, darle la vuelta, se va a complicar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es 1 sobre la constante de equilibrio igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3. Y lo siguiente que hago es reemplazar sus datos. Esto va a ser igual a esto de acá. Uno sobre K1 que vale 2K, más 1 sobre K2 que vale 3K, más 1 sobre K3 que vale 6K. Lo siguiente que estoy haciendo, para seguir la misma metodología, porque le voy a pasar fotos también de esto al grupo, lo siguiente que estoy haciendo es calcular ya el mínimo común divisor, que obviamente es este 6 de acá. Los denominadores, el 2, el 3 y el 6, sin contar K, le saco un mínimo común divisor y va a salir 6. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar de la siguiente forma. Este 1, la constante de equilibrio, va a ser igual. 1 sobre la constante de equilibrio va a ser igual. Ese 6 de allá, ese 6K en realidad, tengo que dividirlo entre 2K y multiplicarlo por 1, ¿no? Todo me va a quedar entre este mínimo común divisor 6K. Y 6K
dividido entre 2K, me va a quedar 3K. Y 3K multiplicado por 1, bueno, me va a quedar 3. Y 3 por 1 me va a quedar 3 arriba. Lo mismo, 6K dividido entre 3K, me va a quedar 2. Y ese 2 multiplicado por 1 me va a quedar más 2. 6K dividido entre 6K me va a quedar 1. Y 1 por 1, 1. Y acá me va a quedar entonces que la constante de equilibrio, ahora sí recién podemos darle lo que es la vuelta, ¿no? Ya haciendo la suma de esto de acá, 3 más 2, 5 más 1, 6, me va a quedar 6. 6 se simplifica con este, acá me queda 1, le doy la vuelta ahora sí, me va a quedar este paso numerador y este que me quedó acá, intercala. Constante de equilibrio igual a K. Y ese K pues es obviamente a la propiedad de ese resorte, propiedad única del resorte. Si le está dando lo que es el dato de K, aquí ya no tendrían que reemplazar como K y como K, sino multiplicarlo por K, y la constante de equilibrio, es decir, que lo llevamos todo a una sola constante. Hicimos esto. Lo llevamos todo a una sola constante, a un solo resorte unido a la masa. Constante de equilibrio igual a K. Y listo, esto ya pueden calcularle el periodo, pueden calcularle la frecuencia angular, pero siempre va a estar en función de K hasta que tengan el dato propio de ese resorte. Y eso es lo que les sugiero, que lo dividan entre partes, 1, 2 y 3. En 3 no van a tener que trabajar porque tienen un resorte. En 1 y 2 sí. Son resortes en paralelo, calculo su constante de equilibrio de este. Me queda 3 resortes unidos en serie, calculo la constante de equilibrio de esos 3 resortes unidos en serie, que me sale K. Y me queda ya mi sistema con un solo resorte. Más simplificado y fácil de entender. Eso es lo que tienen que hacer. Antes de empezar a calcular, si le pidiera calcular el periodo, la frecuencia angular, tienen que hacer antes estos pasos que hicimos y llegar hasta acá. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Lo que les dije de intercalar, mejor si lo intercalan acá, cuando ya hayan sacado el mínimo común divisor y dividido y multiplicado, para que sea mucho más sencillo no estar haciendo extremos y medios y medios. Bien. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy día. Si ya hicimos, ¿cuántos ejercicios? 4. De esos 4, lo que más les sugiero que practiquen sí es lo que es la interpretación del gráfico. Es importante entender ese gráfico, importante entender cuándo se da la elongación máxima, esos tiempos que les expliqué con respecto a la circunferencia, sus unidades radianes, cuándo es 0pi, cuándo es 2pi, por qué, y demás es importante. Luego aquí lo que es resorte, como vieron, es algo sencillo, ¿no? Fórmula, y ya, tenemos la constante de equilibrio. Por último, ya teniendo la constante de equilibrio, podemos calcular el periodo, frecuencia angular y demás. Bien, eso sería todo entonces, jóvenes, por la clase de hoy día. Así que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, sí. Hasta luego.